Hola, bienvenido a Raimed, tu canal. En el video de hoy vamos a continuar hablando sobre el ácido isquémico. Ya en videos anteriores estuvimos hablando sobre la definición, clasificación, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, código de ACV, abordaje en urgencia, etc. Y ahora nos vamos a centrar en primera instancia en hablar sobre la IT, que me había faltado el video anterior, y después en el manejo del ácido isquémico. Entonces, sin nada más que decir, iniciemos. ¿Qué es el IT? Lo incluyo en este video porque es un concepto que es bastante importante y que muchas veces lo dejamos de último. Entonces por eso lo pongo de primero en este video. El IT se define como ataque cerebrovascular transitorio o como un accidente cerebrovascular menor. Básicamente se va a definir por dos cosas. Y es cuando el paciente tiene síntomas o signos neurológicos que resuelven en menos de 24 horas según los libros. Pero sabemos que en la clínica la gran mayoría de los pacientes resuelven dichos síntomas antes de la primera hora de que estos se instauraron. Ahora, estos síntomas se instauraron secundario a una disminución del flujo transitorio, a una disminución transitoria del flujo cerebral, ¿vale? Además de este criterio, no debemos tener evidencia de una neuroimagen, por lo menos las básicas que hacemos, de un TAC sin contraste y de una resonancia magnética. Ahora, ¿qué pasa? Es que como los síntomas resuelven, muchas veces no le prestamos atención, pero el simple hecho de tener un IT aumenta el riesgo de tener un accidente cerebrovascular en los próximos días. Y eso lo han identificado muchos estudios y para ello se han creado escalas que nos permiten evaluar qué tan probable es que se presente o no un accidente cerebrovascular luego de un IT. Una de ellas es el ABCD2, que evalúa los siguientes parámetros: la edad del paciente, la tensión arterial, las características clínicas, la duración de los síntomas y si el paciente tiene diabetes o no. Como podemos ver, cada una de estas preguntas va sumando puntos de acuerdo a cuál tenga positivo. Ahora, si el paciente tiene de 0 a 3 puntos, tiene un bajo riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular en los próximos 2 días. Si tiene de 4 a 5 puntos, un riesgo moderado. Y si tiene de 6 a 7 puntos, un alto riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular en los próximos 2 días. Esto es importante ya que, de acuerdo a esta puntuación, yo voy a tomar decisiones terapéuticas en el paciente, en instaurar sobre todo un manejo antiplaquetario, que vamos a estar viéndolo próximamente. Pero antes de eso, vamos a enfrancarnos de lleno en el manejo del ACV isquémico. En primera instancia vamos a hacer énfasis en algunas medidas generales, como pueden ver. Iniciemos con líquidos endovenosos. Se prefieren líquidos isotónicos. Y además de eso, no se recomienda agregar dextrosa a dichos líquidos, ya que el simple hecho de agregar dextrosa me aumenta el riesgo de desarrollar una hiperglucemia, incluso en pacientes que no son diabéticos. Y la hiperglucemia vamos a ver que tiene un impacto en la morbimortalidad en los pacientes con ACV. Además de esto, los líquidos, al momento de colocarlos, hay que individualizar, evaluar la necesidad de los mismos, evaluar el estado cardiovascular del paciente. No es lo mismo de suministrar líquidos en un paciente que no tenga una insuficiencia cardíaca a uno que la tiene, y también evaluar las alteraciones electrolíticas del paciente para corregirlas. Además de esto, trastornos de la glucemia que se pueden presentar. Ya habíamos hablado en videos anteriores de la hipoglucemia que se pueden manifestar con síntomas neurológicos en los pacientes, sobre todo cuando es severa, y por ello debe tenerse como un diagnóstico diferencial. Sin embargo, aquí sobre todo quise hacer énfasis en la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con diabetes mellitus que me desarrolle un ACV isquémico, existe un 80% de probabilidad de que me haga una hiperglucemia. Y si yo tengo un paciente que es totalmente sano, no tiene diabetes, y me hace un ACV, el 30% de probabilidad existe de que me debute con una hiperglucemia. Y resulta que la hiperglucemia está asociada a una mayor liberación de radicales, un mayor contexto inflamatorio y a su vez una mayor lesión cerebral. Entonces ahí radica de que la controlemos. ¿Cuál es el rango óptimo en que debemos manejarla? Entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro en el contexto intrahospitalario.
Ahora, la fiebre también es algo que se puede presentar y cuando ésta se presente, lo primero que debemos hacer es descartar etiologías infecciosas. Uno, como un diagnóstico diferencial porque un paciente con una encefalitis, con una meningitis puede desarrollar, sobre todo en etapas avanzadas, trastornos motores y sensitivos que me pueden hacer confundir el diagnóstico con un ACV isquémico, entonces tener claro eso. Además de esto, hay algunas entidades como la endocarditis, que si bien una etiología infecciosa, me puede desarrollar un ACV, ya que me hace un embolo séptico que me obstruye un vaso sanguíneo a nivel cerebral. Entonces lo primordial es eso, descartar etiologías infecciosas para tratarlas si estas están presentes. Si se descartan dichas etiologías y el paciente persiste con la fiebre, esta puede deberse a todo el contexto inflamatorio y a la liberación de citoquinas a nivel sistémico secundarios al ACV isquémico, que de igual forma se debe tratar, porque el simple hecho de que el paciente tenga una temperatura por encima de 38 grados centígrados se asocia a peores resultados en pacientes con ACV, ya que me aumenta el metabolismo, los requerimientos de oxígeno y con ello me aumenta la isquemia en los pacientes con un accidente cerebrovascular isquémico. El tratamiento, la vieja confiable, paracetamol o acetaminofén es lo que se encuentra indicado. Posición de la cabeza y el cuerpo. No hay una guía clara que nos diga que hay una posición u otra que es mejor en los pacientes con ACV. Sin embargo, cuando el paciente cumpla con alguno de los siguientes criterios, en lo posible debemos tratar de tener al paciente en una posición neutra con la cabecera elevada, por lo menos 30 grados, ya que me van a disminuir muchas complicaciones. ¿Y cuáles son esas manifestaciones que debemos tener en cuenta? Que tenga al paciente una presión arterial, una presión intracraneal elevada. Esto sobre todo dado por la clínica o incluso se debe sospechar en pacientes con un ACV extenso, que tenga una evolución mayor de 24 horas, que el paciente tenga disfagia y alteración de la conciencia. Esto por el simple hecho de que el paciente pues se aumenta el riesgo de que tenga una neumonía broncoaspirativa. Entonces se aumenta la cabecera para disminuir dicho riesgo. Y también la descompensación cardiovascular o la desaturación. Si el paciente no cumple con ninguno de los criterios anteriores, puede mantener la posición que sea más cómoda para él. Sin embargo, es preferible de que se mantenga una posición horizontal para tratar de que el flujo cerebral sea mayor y con ello la oxigenación del encéfalo también aumente. Ya habíamos hablado un poquito de esto en el video de abordaje en urgencias. Hay que asegurar la vía aérea, importante, sobre todo en pacientes con compromiso del estado de la conciencia. Y en el contexto de la saturación hay que tratar de que el paciente tenga una saturación de oxígeno por lo menos mayor a 94%. Si el paciente tiene una buena saturación por encima de esto, no se debe suministrar oxígeno. La hiperoxia se asocia a estados lesivos en el paciente y si no la necesita, pues simplemente no se suministra. Y además de esto debemos pues hacer un monitoreo continuo de los signos vitales. Por último, para cerrar con toda esta área de manejos cerebrales, tenemos el manejo de la presión arterial. Sabemos que la presión arterial va a actuar como un mecanismo protector en el contexto del ácido isquémico. ¿Y a qué se debe esto? Para ello vamos a centrarnos en esta gráfica, que nos relaciona el flujo sanguíneo cerebral en mililitros por cada 100 gramos de cerebro por minuto y la presión arterial media. Entonces sabemos desde la fisiopatología que por cada 100 gramos de cerebro yo necesito entre 50 y 80 mililitros de sangre por minuto para que pueda cumplir con las necesidades metabólicas de los 100 gramos de cerebro. Ahora, en un paciente con un ACV, dichos requerimientos van a aumentar claramente. Tengo que tratar de que el paciente tenga un flujo cerebral mayor y con ello una mayor oxigenación. Y esto es lo que básicamente me muestra esta gráfica, donde me relaciona cómo va cambiando la presión arterial y el flujo cerebral en un paciente normotenso y en un paciente con hipertensión. Y vemos que ese pico donde aumenta por encima de los 50 mililitros se obtiene en un paciente normal en aproximadamente 140 milímetros
de mercurio en la presión arterial media. Sin embargo, en un paciente con una hipertensión de base, para que se dé dicho aumento se necesita un poco más de presión, inclusive hasta 180. Entonces, yo necesito no tener una presión muy alta, pero tampoco una presión muy baja, porque si bajamos la presión de forma agresiva, mando al paciente, no sé, a 140, perpetuamos la isquemia, ya que no permite que se dé este pico en donde iba a llegar mayor flujo de sangre al cerebro y con ello una mayor oxigenación. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Va a depender de lo que yo quiera realizar con el paciente. Si voy a realizar una terapia trombolítica, el objetivo es de 185 a 110 milímetros de mercurio en la tensión arterial. Hay alguna literatura que se queda no con 185, sino con 180, para que lo tengan pendientes. Ahora, si no se va a realizar una terapia trombolítica, no es necesario tratar de forma aguda, es decir, en las primeras 24 horas sobre todo, dicha tensión arterial en el paciente si está elevada, excepto cuando la tensión arterial esté mayor o igual a 200, 120 milímetros de mercurio, o cuando el paciente tenga alguna patología de base, como alguna de las siguientes: una enfermedad coronaria activa, insuficiencia cardíaca, diserción aórtica, encefalopatía hipertensiva, preeclampsia o eclampsia. Ahora, ¿con qué lo manejamos? Tenemos tres opciones: labetalol, nicardipino y clevidipino. Labetalol 10 de 10 a 20 miligramos por vía intravenosa durante 1 a 2 minutos, pudiéndose repetir dicha dosis. El nicardipino van 5 miligramos por hora por vía intravenosa, pudiendo aumentar, si no se llega a controlar la presión con esa dosis, 2.5 miligramos cada 5 a 15 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 15 miligramos por hora. Y el clevidipino de 1 a 2 miligramos por hora, pudiendo de igual forma ir duplicando dicha dosis cada 2 a 5 minutos hasta alcanzar una dosis máxima de 21 miligramos por hora. Hay que tener en cuenta que una vez que se controle dicha presión arterial, pues yo debo realizar el respectivo ajuste a la medicación. Ahora, luego de tocar los conceptos más generales, nos vamos a centrar en la trombolisis, la cual es la primera opción terapéutica frente a un ACV isquémico en este contexto. Ahora, hay unos criterios de inclusión en los cuales yo podría considerar la realización de una trombolisis. Cuando tengo un diagnóstico clínico del ACV que sea medible a través de los hallazgos clínicos y sobre todo la escala Niche que yo le haya hecho al paciente, que tenga una evolución de los síntomas menor a 4.5 horas, al igual que en el síndrome coronario agudo. Aquí tenemos unas ventanas de tiempo donde la trombolisis es efectiva. Para el ACV isquémico es 4.5 horas. Hay algunos estudios que están tratando de, en pacientes y en casos muy puntuales, tratar de ampliar este tiempo, no dejarlo en 4.5, sino un poco más, a 6 u 8 horas. Sin embargo, lo básico, lo que las guías manejan es este tiempo. Y que el paciente tenga más de 18 horas, más de 18 años. Se maneja regularmente con alteplase, que es un activador visual del plaminógeno recombinante, 0.9 miligramos por kilo de peso, llegando hasta una dosis máxima de 90 miligramos. Y se puede suministrar, o se debe suministrar, 10% de dicha dosis en bolo durante 1 minuto y el resto en infusión continua durante 1 hora. Además de esto, de los criterios de inclusión y de la dosis de alteplase, debemos tener claro cuándo no puedo hacer trombolisis y cuáles son las complicaciones que se pueden desarrollar secundario a la misma. Entonces, las contraindicaciones Aptway nos las divide en contraindicaciones por antecedentes, por hallazgos en la TAC, clínicos, hematológicos y algunas consideraciones extras que debemos tener en cuenta. Entonces, historia clínica del paciente: que tenga un accidente cerebrovascular isquémico o traumatismo craneoencefálico grave en los últimos 3 meses, una hemorragia intracraneal previa,
neoplasia intracraneal intraaxial, una neoplasia maligna gastrointestinal, que haya tenido un sangrado gastrointestinal en los últimos 21 días, o que haya tenido una cirugía intracraneal o intraespinal en los últimos 3 meses. En la TAC, ¿qué nos puede indicar que no puedo realizar la trombolisis? Claramente que haya una evidencia de hemorragia, ya que el hecho de yo trombolizar a un paciente con un ACV hemorrágico pues me va a aumentar mucho más la hemorragia. Regiones extensas de hipodensidad evidente, compatible con una lesión irreversible, que ya se le dará otro manejo. Dentro de los hallazgos clínicos, pues síntomas y signos sugestivos de una hemorragia subaracnoidea, que la presión arterial esté por encima de 185, 110. Entonces, no la podemos tener por encima de esto porque no podría trombolizar, pero tampoco la podemos tener muy bajo porque es contraproducente. Además de esto, que tenga un sangrado interno activo, presencia de endocarditis, un accidente cerebrovascular conocido o sospecha, que además está asociado a una disección del arco aórtico, o que tenga una diátesis hemorrágica. De hematológico, pues sobre todo alteraciones significativas en los tiempos y un recuento de plaquetas menor a 100.000. Y en consideraciones que debemos tener también muy pendientes, pacientes mayores de 80 años, pacientes que usen anticoagulantes orales independientes del INR, que tengan un accidente cerebrovascular grave marcado por la puntuación NISH mayor a 25. Y a esto era lo que yo me refería cuando en el video anterior les comentaba que la puntuación NISH tiene un valor pronóstico, pero también terapéutico, ya que cuando el nivel es por encima de 25 en su puntuación, está contraindicada la trombólisis por el alto riesgo de sangrado. Y también se debe considerar tomar con pinzas si hacer o no la trombólisis en pacientes que tengan un ACV isquémico previo como antecedente y diabetes mellitus. Ahora, las complicaciones que se puedan presentar son dos: la transformación hemorrágica, es decir, que el paciente empieza a sangrar, o que me haga una reacción anafiláctica, un angioedema orolingual. Si estas se presentan, se debe tener la infusión, se deben solicitar una TAC, sobre todo en el contexto de una transformación hemorrágica. Los tiempos de coagulación, TP, TPT, fibrinógeno también se podrá pedir, INR, si el paciente recibe anticoagulantes, evaluar la necesidad de intubación, sobre todo si el paciente tiene un angioedema orolingual, e iniciar el manejo de las mismas. En la transformación hemorrágica se usan crioprecipitados, ácido tranexámico, mientras que en el angioedema se utiliza más la metilprednisolona y otros medicamentos con el fin de disminuir pues, el contexto inflamatorio. Ahora, ¿cuándo realizamos trombectomía mecánica? Sabemos que el punto de corte para realizar la trombectomía mecánica son las 24 horas. Luego de esto, pues la efectividad del mismo no es tan significativa. Sin embargo, dentro de las primeras 6 horas, sea porque la trombolisis falló o porque hay una contraindicación de la misma, yo debo tener los siguientes puntos en cuenta para realizar la trombectomía mecánica: que el paciente sea mayor de 18 años, puntaje NISH mayor a 6, aspect mayor a 6, presencia de oclusión de las arterias intracraneales proximales, serían las indicaciones. Ahora, luego de las 6 horas ya se evalúa un poco más también la edad del paciente, ya que pacientes bastante ancianos pues son frágiles y el llevarlo a dicho procedimiento podría ser contraproducente. Y por último vamos a cerrar con el manejo antiplaquetario, que aquí también resalta la utilidad de lo que estuve hablando al inicio del AIT. De entrada, no se recomienda el uso de agentes antiplaquetarios durante las primeras 24 horas. De hecho, se instauran sobre todo después de las 48 horas post un ACV. Ahora, ¿cuáles son las opciones? Básicamente tenemos dos: ASA en monoterapia o la terapia antiplaquetaria dual a corto plazo. El ASA en monoterapia se va a utilizar en los siguientes contextos: un AIT de bajo riesgo, es decir, cuando el paciente tiene en la puntuación ABCD2 menos de 3 puntos, un ACV isquémico de moderado a grave, es decir, una puntuación NISH mayor a 5, y la dosis que se utiliza son de 162, alguna literatura dice 160, a 325 miligramos por día.
Ahora, en la terapia antiplaquetaria dual a corto plazo, se va a instaurar en un AIT de alto riesgo, es decir, 6 a 7 puntos en la escala ABCD2, ACV secundario a aterosclerosis intracraneal de grandes arterias y un ACV isquémico leve, es decir, una puntuación niche por debajo de 5. La dosificación podemos dar, como es dual, son dos medicamentos, ASA o clopidogrel o ASA más ticagrelor. La dosis de ASA, aquí se utiliza una dosis de carga de 160 a 325 miligramos y se continúa con 50 a 100 miligramos día, mientras que el clopidogrel se dan 300 a 600 miligramos de carga y se continúa con 75 miligramos día. Ahora, en dado caso que debe utilizar ASA más ticagrelor, se utiliza la misma dosis del ASA, mientras que el del ticagrelor se utiliza 180 miligramos como dosis de carga y se continúa con 90 miligramos día. Esta terapia dual en la mayoría de los casos va a tener una duración máxima de 21 días, pero cuando el paciente ha tenido un ACV secundario a un proceso aterosclerótico intracraneal de grandes arterias, podría extenderse hasta los 90 días como máximo. Después de este tiempo no hay evidencia de que la terapia antiplaquetaria sea efectiva. Con esto hemos terminado el video, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.